Libro de Jueces, capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón: vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, y mataron a 10,000 guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni-Besec, y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adoni-Besec dijo: Una vez, yo tuve 70 reyes, sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: Daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los eneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Sefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Horma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá, y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén, junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel, y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron: Muéstranos cómo entrar en la ciudad, y tendremos compasión de ti. Entonces, él les mostró una vía de acceso, y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy.
La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Taanac, Tor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec ni Rehob. Así que los de Aser se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los de Bet-Anat. Así que Neftalí se estableció entre los cananeos, quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela, y desde allí se extendía hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timmat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido.
y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces, el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso, el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: Ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Capítulo 3. El Señor dejó caer a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones: los filisteos, que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos; todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Asera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón, de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas, y salió a pelear. Derrotó a Israel, y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod
a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo. La ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto con los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo: Tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga, y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Ahod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto, así que esperaron. Pero al ver que el rey tardaba mucho en salir, se preocuparon y buscaron una llave. Cuando abrieron las puertas, encontraron a su amo muerto en el suelo. Mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Les dijo: Síganme, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Después de Ahod, fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión, mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Capítulo 4. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, iré contigo. Pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el ceneo,
un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saanaim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: Prepárate. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Jaroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el ceneo, porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Javín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Entre en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien, hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín, hasta que finalmente lo destruyó. Capítulo 5. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto. ¡Alabado sea el Señor! Escuchen, ustedes reyes, presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales, y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo, ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. ¡Alabado sea el Señor! Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros electos. Ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo. Y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos.
relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces, el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. ¡Despierta, Débora! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta y entona un cántico! ¡Levántate, Barak! ¡Llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam! De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir, los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es. En la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Taanac, cerca de los manantiales de Megiddo, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas. Las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El río Sisón arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sisón. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego, los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. ¡Que sean malditos los habitantes de Meros!, dijo el ángel del Señor. ¡Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros! La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber, el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies. Y allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí. Coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después, hubo paz en la tierra durante 40 años. Capítulo 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles
que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas, que venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Shabé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche, el Señor le dijo a Gedeón: Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal
y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar, se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros: ¿Quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Exigieron: Saca a tu hijo. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal Y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a sus guerreros, y todos ellos respondieron. Después, Gedeón le dijo a Dios: Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego, Gedeón le dijo a Dios: Por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche, Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío.